para que abran conmigo la palabra del Señor. Y vayan conmigo a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Sí, correcto. Quien llega ahí, dígame amén. Amén. ¿Quién fue? ¿Quién? Débora les ganó. Okay. ¿Lo puedes leer, mija? Ahorita te doy. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora le voy a leer mi versión de la Nueva Versión Internacional y dice: y no se adapten a este mundo, sino transformen mediante la renovación de la mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y vemos algo bien importante, porque la palabra del Señor nos enseña y de paso también nos advierte: no se adapten a las cosas de este mundo. Mire, hermanos, nosotros venimos todos del mundo, ¿sí o no? Amén. Nosotros venimos del mundo, traemos muchas enseñanzas, esquemas que quedaron grabadísimos en la mente. Enseñanzas, cultura, malos hábitos, malas enseñanzas, ¿verdad? A lo mejor nos enseñaron que hincarnos ante una imagen y prender velitas y todo eso era bueno para nosotros. Ahora nuestra manera de pensar se renovó en ese aspecto y ya sabemos que no es así, amén. Entonces, así como eso, nosotros traemos muchas enseñanzas aún de nuestros padres, que nosotros como padres, tus padres te enseñaron a hacer las cosas de una manera, y ¿qué hace usted? Usted se las enseñó a su padre de esa manera. El padre de mi abuelo fue un maldito, lo golpeaban. Y mi abuelo fue tan malvado que golpeaba a mi abuelita y a sus hijos, no como los papás de este tiempo, sino en una manera tan cruel. Y los hijos de mi abuelo, los hermanos de mi papá, el mayor, que fue el que más experimentó esa forma de crianza. Muere mi abuelo, muere mi abuelita muy joven de tanto golpe, muere mi abuelo. Y mi tío, mi papá tenía 10 años cuando su padre muere. El hermano mayor toma el lugar de mi papá, y mi madre me cuenta, dice, cuando mandaba a tu papá por agua, le metían unas patadísimas por atrás, tan horrible. Y yo no sabía eso. Yo lo único que supe, que yo tenía que perdonar a mi padre y que eso se tenía que romper en nosotros, sus hijos. Formas deformadas de crianza que nos fueron enseñadas, formas de religión, gente de nuestros antepasados que tenían religión, pero también iban a la brujería, ¿sí o no? Tenían religión, prendían velas, pero iban a los santeros. Si tenían una enemiga, iban a hacerle brujería, o dizque a contraatacar esa brujería, ¿sí o no? Maneras de crianza defectuosas, como dice la Biblia, que nos fueron enseñadas, delegadas, y por esa misma delegación vino una autoridad al enemigo, porque por autoridad a lo que nuestros padres hicieron, el enemigo tenía ciertos derechos sobre nosotros. Pero es la palabra de Dios
la que nos va enseñando, nos va cambiando, nos va transformando. Y el domingo le voy a hablar de cómo trabaja las tres partes. Le voy a predicar cómo funcionan las tres partes de nuestro ser, porque ya saben, la mayoría aquí les he enseñado que nosotros somos ¿qué? Tripartitos. Usted, cada uno de ustedes no son solamente una persona. Tu persona está compuesta de tres núcleos. Número uno es tu espíritu, el cual es el más importante y es donde nosotros vamos a través de nuestro espíritu a desarrollar la semejanza de Dios o la semejanza contraria que nos va a llevar a una eternidad de oscuridad o a una luz de oscuridad, porque la gente que recibimos a Jesús, la Biblia nos ha enseñado que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable, ¿sí o no? Amén. Por lo tanto, nuevas criaturas somos en Cristo, y todo esto tiene que ver, hermanos, con el tema que estoy llevando, el cambio de la mente, la renovación. ¿Qué significa renovar o restaurar? Renovar o restaurar es arreglar algo para llevarlo a su origen, a su inicio original. Nosotros no vamos a volver al inicio original de antes de ser de Cristo, porque antes de ser de Cristo, aunque estábamos en la oscuridad, por decirlo así, no conocíamos a Jesús, no teníamos esa relación en nuestro espíritu con Él, no vamos a volver a ese inicio de la oscuridad, no. Vamos a volver al inicio en el cual lo estudiamos en Génesis 1, porque el Señor nos hizo para vivir en luz, nos hizo para vivir en bendición, en santidad y para vivir tomando control de las cosas que Dios nos ha entregado ya, que nos ha entregado un trabajo, un cierto nivel económico, y a nosotros nos toca guardarlo. Y de aquí para adelante Él quiere bendecirlo y aumentarte. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué hizo de ti? Algunos de ustedes ya son padres, les entregó Dios una familia, y Dios quiere llevar a tu familia al origen inicial, donde podemos volver a llegar a tener una relación personal con Dios, que fue el plan original de Dios, ¿sí o no? Amén. Ese era el plan, que ustedes como familia tuvieran una conexión original de Dios. Amén. Y aunque a lo mejor no vamos a volver al origen del Edén, sí se nos ha dado esa oportunidad de poder volver al origen, al inicio, de reconectarnos con Dios, y a partir de donde nos encontramos con Él, comenzar a caminar con Él de la mano, guiados por Él a través de su Espíritu Santo, y renovar en nosotros, porque para llegar a lo máximo en este mundo, hasta que Él nos llame a su presencia o venga por nosotros, tenemos que seguir avanzando para seguir gradualmente creciendo, arrebatando. ¿Qué tenemos que arrebatar? A nuestros hijos de la oscuridad, a nuestros padres, hermanos, a nuestros abuelos, si aún existen. Yo ayer recibí la noticia, ayer que me levanté, una tía muy amada, hermana de mi padre, murió. Y eso me puso a meditar mucho, porque yo le hablé muchas veces a ella de Cristo. Yo no he parado de hablar de Cristo con mi familia, y siempre que iba a saludar a mi tía Pinita y le llevaba sus chocolates. Un tiempo había dejado de llevarle chocolates, y luego un día platicando le dije: es que tía, ya no quiero traerle chocolates a los tíos por el azúcar y eso, quiero cuidarles. Y me dijo ella: oh, no, el azúcar no es mi problema. Y me dice mi prima, porque es de las mayores, las tías mayores, tenía 90 y tantos, y me dijo ella: no, a mí tráeme mis chocolates. Ah, bueno, y la última vez le llevé sus chocolates. Y ayer que recibo la noticia, y yo, una parte de mí quería ponerse melancólica y llorar,
lo normal de antes, ¿verdad? Que yo entendiera. Pero vino a mi mente porque mi mente ha sido renovada. Si esto hubiera sucedido a lo mejor todavía hace 6, 10 años, me hubiera soltado llorando. Pero ¿sabe usted qué? Parte de mí decía, ¿y por qué voy a llorar? ¿Y por qué voy a sufrir? ¿Y por qué me voy a poner triste? ¿Acaso no he entendido y acaso yo no sé que mi Dios es fiel? ¿Acaso no he entendido? Y yo ayer, y por eso hoy hablo de mi corazón, de lo que estudié y de la palabra del Señor, porque en este versículo que a mí me cambió la vida cuando vine a comenzar a entender que Dios quería, porque es algo que Dios anhela de ti como de mí y de cada uno de sus hijos, que nosotros renovemos nuestra mente, que no nos adaptemos, que no conformes tu manera de pensar a este mundo, porque este mundo me quería decir, se fue al infierno tu tía, pero yo dije, no, heck no. Porque yo le creo al Señor, que yo y mi casa, y me vino a la mente y yo decía, tengo 20 años orando por todos mis tíos, mi familia, por nombres de familia. ¿Quién es Satanás para no haber hecho que mi Dios cumpliera su promesa? Y hermanos, yo me sorprendí porque se fue la tristeza, se fue, y he estado en paz. Y de repente quiero buscar en Facebook qué está pasando y digo, no, dejad que los muertos entierren a sus muertos, porque muchos de sus hijos, ¿sabes qué van a hacer ahorita? Velorios con cafecito, y se va a reunir toda la familia como nunca lo han hecho, porque necesitan que alguien se muera para que toda la familia venga, se demuestren amor, se den un abrazo y se digan que se aman. ¿Por qué? Porque no les ha sido renovada la mente. Pero nosotros entendemos que ausentes del cuerpo en presencia del Señor, y algo dentro profundamente me dijo, solo recuerda mis promesas, y el recuerdo no viene de mi alma, el recuerdo viene aquí en mi mente, aquí en mis pensamientos, es donde tú y yo tenemos que recordar lo que leemos, lo que pensamos, lo que hemos almacenado en nuestra computadora, y lo que nos ha ido renovando nuestro entendimiento. Pero escucha esto, lo que te he hablado hasta ahorita no es lo más importante. Lo más importante es que dice, sino transformados mediante renovar nuestra mente, para que verifiquemos ¿qué? Aquí es donde está lo más importante. Para que verifiquemos cuál ¿qué? Para que verifiquemos cuál es la B. ¿Cómo podemos leer y no retenemos? ¿Cómo tenemos que leer y leer y leer? ¿Por qué cree que la fe viene? Por el leer y leer y leer y oír y oír y oír. Porque leímos el versículo ahorita y se nos olvidó rápido, ¿sí o no? ¿Me entiende por qué es tan importante continuar renovando nuestra mente con la palabra del Señor? Pero escuche esto, hermano, porque esto es importantísimo. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted tiene que renovar su mente. Amén. No solo me diga, entiéndalo. Dice, pero renovemos nuestros pensamientos. ¿Qué dice? De nuestra mente, para poder verificar, para poder conocer, para poder entender y mirar cuán buena es la voluntad de Dios. Usted y yo no podemos caminar en este mundo como cristianos sin saber cuál es la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué dice ese versículo? Que yo tengo que transformar mediante la renovar mi mente. Yo tengo, en palabras cortas, porque la Biblia es tan hermosa y romántica la palabra a veces, que en lugar de decir transforma tu mente para que veas la voluntad de Dios o conozcas la voluntad de Dios, mire,
transformando mediante la renovación de nuestra mente para que veamos, ¿qué dice tu versión? Para que comprobéis, la mía dice para verificar cuál es la voluntad de Dios. Y si usted y yo no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo podemos hacer lo que Él quiera que hagamos? Y si yo no conozco la voluntad de Dios para mi vida, ¿cómo puedo caminar como una persona errante, como que no sabe ni qué onda, con la cabeza como esas que entierran la cabeza en la tierra y no sabemos ni qué onda? ¿Las olas qué? La avestruz, ese sí lo veía así, el avestruz. Vamos a andar como avestruces en la cabeza, metido en un hoyo. Y le voy a hablar el domingo un poquito más. ¿Cuántos saben de que nosotros como seres humanos tenemos millones de neuronas? ¿Neuronas? ¿Cómo? Neuronas en la cabeza, que es lo que nos permite aprender y retener conocimiento, ¿sí o no? Pero ¿sabía usted que los científicos han comprobado que el ser humano en toda su vida solamente usan como un 2, si les va bien, 2% de las neuronas que tenemos en el cerebro? En otras palabras, nosotros como seres humanos hemos sido hechos y creados maravillosamente por Dios para retener gran información en la mente, para que nuestro entendimiento y conocimiento se expanda increíblemente. Pero la mayoría de los seres humanos en todo el tiempo de nuestra existencia solo usamos el 2%. Escucha, el 98% de tu memoria, como una computadora, cuando tú mueres se va vacía. Y si usted no me cree, búsquelo científicamente, búsquelo. Es científicamente comprobado. Porque como seres humanos nos gusta más mirar cosas todo el día, vaya al mundo, se la pasan. Y ahora las generaciones nuevas, si antes era un 2, ahora es un 0.05, se la pasan en los juegos de video y en muchas cosas. Y las nuevas generaciones van a empeorar este mundo, mis hermanos. Con tanto robot, yo no entiendo, en unos 20 años, si Dios lo permitiera, no podrían sobrevivir. Porque ahora lo que quieren en Estados Unidos, hace como un año, mis hermanos, hubo un joven que lo tuvieron que determinar discapacitado. ¿Sabe por qué? Porque se metió tanto a los juegos que ese joven jugaba día y noche. Y la mamá no podía ya separarlo de la computadora. El gobierno lo diagnosticó un discapacitado y empezaron a pagarle porque ese niño ya estaba, ya ve que al alcoholismo lo llaman enfermedad, a la drogadicción lo llaman enfermedad, permítele, y si se enoja conmigo reclamos para arriba. El alcoholismo se llama un demonio de adicción. Al igual que la droga, no es enfermedad, porque nadie nace con esa enfermedad, al menos que tus padres tomaban tanto que el alcohol nace en tu sistema. Y hay niños que nacen tristemente ya con el alcohol y toda su vida está arruinada. La drogadicción, tú no naces con cocaína en tu sistema, ni nunca la necesitaste hasta que alguien te la regaló o te dio tu primer trago, y aún la primera prueba de cocaína o alcohol no te hizo adicto. Tú por voluntad propia, hermano, el cáncer llega no por voluntad propia y es una enfermedad. La leucemia llega como enfermedad y no por voluntad propia, sí o no. Pero el alcohol se toma. Yo lo tomé. Yo me llegué a echar mis cubas, pero lo hice por voluntad propia. Y si yo hubiera querido, cuando me dieron a probar
la marihuana por primera vez la probé, fue horrible y le doy gracias a Dios por mi experiencia, pero que si hubiera sido maravillosamente buena y yo no tengo la capacidad de no volverlo a hacer y volverlo a hacer hasta que se hizo una adicción. Como algo que tú haces voluntariamente puede ser una adicción, pero eso es lo que nos están vendiendo aquí, la Matrix allá afuera. Están llamando enfermedad a algo que nosotros hicimos e iniciamos por voluntad propia. Excepto cuando padres fueron demasiado alcohólicos y te procrearon en el alcohol, esa maldición generacional en el DNA ya viene allí y esas personas sí están más propensas al alcohol porque ya viene en su sistema. ¿Está conmigo? Eso se convierte en una maldición generacional y ahora el enemigo tiene derecho a tratar de atraer a esa persona al alcoholismo. Pero si Cristo irrumpe en nuestras vidas, yo quiero decirte que eso se corta en nuestras vidas para que no traspase a nuestras nuevas generaciones. Amén. Entonces, vea cómo todo esto tiene mucho que ver, porque Satanás sabe que si él quiere obtener control de tu vida, o control de una sociedad, o control de un país, véndele lo que tú quieras y convéncelos. ¿Dónde? Aquí en la mente. ¿Dónde cree que comenzó el comunismo? Con una persona que tenía carisma, que tenía liderazgo y convenció aquí a muchas personas que el comunismo era bueno, que la distribución de riquezas era lo mejor. Lo que no les contaron es, si distribuimos las riquezas, o sea, no distribuyen riqueza, distribuyen la pobreza, mientras que los mismos líderes viven en riqueza. ¿Sabe usted del comunismo en Cuba quién era el líder, el que ya murió? Castro. ¿Se acuerda? Castro toda una vida mantuvo a un país en pobreza económica porque al principio a ese país le vendieron la idea que era bueno. Pero al final de cuentas él vivía en riquezas, él viajaba a Europa donde quiera, sus hijos eran empresarios, sus hijos viajaban por todo el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque le vendieron a una sociedad y a un país aquí en la mente que el comunismo era bueno, y una vez que votaron por eso, se les acabó todo. Porque hubo un tiempo que Cuba estuvo muy bien económicamente. Ahora usted va a Cuba, está destruida los edificios, usted ve en lugares turísticos, solo le van a vender lo bonito, pero si usted va más allá de la barda hay una pobreza, edificios cayéndose. Yo vi un reportaje, 2 americanos fueron a Cuba y se saltaron los muros y entraron a donde vive la gente normal y ellos estuvieron grabando en secreto y tuvieron que salir corriendo de Cuba. Ellos mostraron las marquetas, esos cubanos, por eso cuando vienen a México y se quedan aquí, México es rico comparado a Cuba. Sus marquetas de comida, allá no crean que vayan a Esmar y están hermosos. Las marquetas de ellos están horrorosas, la comida escasea. Yo lo vi, ellos grabaron en secreto, estos americanos hicieron un tremendo reportaje de lo que verdaderamente sucede en Cuba. ¿Y por qué hablo de esto, mis hermanos? Porque tristemente el mundo, presidentes, gobernadores le venden a la gente a través de la mente situaciones, maneras de pensar, maneras políticas, los manipulan. Y yo te digo una cosa, cuando a ti alguien toma el control de tu mente, ya tomó el control
control de tu vida. Y eso es lo que ha pasado en Cuba. Ya la gente reaccionó, ya la gente se dio cuenta, gritan, ya no quieren, pero para ellos por ahorita fue demasiado tarde, ¿sí o no? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque así funciona también exactamente igual el mundo espiritual. Si lo puedes entender en el mundo natural, te va a ser más fácil entender cómo funciona el mundo espiritual. Por eso nosotros no podemos dejarnos llevar ya por cualquier corriente del mundo. No podemos dejarnos distraernos por cualquier noticia. Sí, va a haber muchas cosas duras, difíciles, horribles allá afuera, hermanos. La gente está muriendo. Simplemente anoche me dio tristeza, antier que veía yo ese video, alguien lo estaba grabando y tú ves el agua y la persona la oías casi llorando y decía, ya no está la familia, y muestra la casa y dice, allí había una familia grande arriba en el techo y ya no están por ningún lado, dice, y no sé cómo se fueron, para dónde, y ellos estaban grabando. Puedes ver que también estaban en lo alto de algún lugar que era más alto que esas casas. Y yo quiero decirte, hermano, sí, va a haber muchas cosas, pero no podemos dejarnos distraer por las cosas del mundo. Yo pude haber dicho, ay, mi tía, y la amo demasiado a mi tía, era hermana de mi papá, muy cercana, y me sorprende porque las muertes pasadas sí me hacían llorar. Pero me sorprendió ayer que me quiso entrar la tristeza. ¿Por qué? Porque mi mente ha sido renovada. Y quiero decirle, la renovación es una renovación gradual. Es gradual. Y sube usted un peldaño. Hay una canción que dice, y seguimos subiendo peldaños, ¿verdad? Porque de eso se trata la vida de los hijos de Dios. Nosotros necesitamos, ya sabemos las cosas que suceden allá afuera. Se nos ha advertido lo que va a continuar sucediendo allá afuera, pero nosotros no podemos enfocarnos en esas cosas, más en las cosas que son eternas. Porque aunque sean duras, aunque sean difíciles, aunque nos duelan, mis hermanos, la palabra del Señor dice, enfóquense en las cosas que son eternas. Jesús es eterno. Y si tú caminas de la mano de Jesús, mis hermanos, caminamos a una vida eterna. Amén. Vamos a una vida eterna, porque yo misma anhelo llegar a esa vida eterna. Yo quiero llegar y que el Señor me diga, bien hecho, siervo, sierva. En lo bueno fuiste poco, entra al regazo de tu Señor. Y dice que cuando Él nos recibe con su galardón. ¿Qué es un galardón? En el Army es una tabla con medallas y las traen cuando te van a galardonar, te van a premiar. Y qué hermoso será el día que digan, bienvenido ángel, bienvenida hija, te amo, y qué bueno que la hiciste, y hasta aquí mira lo que tengo para ti. Vengan para acá y que te caminen y te muestren esa gran mansión de la cual habla la palabra de Dios. Yo no sé si no le entusiasma a usted imaginarse, porque aquí en la tierra a lo mejor nos cuesta trabajo creer que un día tengamos una gran mansión terrenal como esos magnates millonarios, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros vamos a tener lo de ellos, es temporal, es solo para esta vida. Esas casas, si llega una inundación, ¿sabía que en los incendios de California llegaron hasta las áreas de los artistas? Y hablaban de los artistas que sus casas fueron quemadas, sus mansiones fueron destruidas en un día, en unas cuantas horas, pero la mansión que el Señor está preparando para ti, para mí, van a ser eternas.
Y yo sabe una cosa, tal vez no llegue a tener aquí una gran mansión, a lo mejor no voy a tener mucho oro y plata en este mundo, pero lo que sí sé, que cuando llegue con él el oro y la plata lo voy a pisar. Lo que sí sé, que mi cama va a estar hecha a lo mejor de alguna perla preciosa que aquí no existe. Tu mansión va a ser hecha de materiales preciosos. No, el oro allá no vale nada, hermanos. Y vas a vivir en una gran mansión diseñada, no por el diseñador más grande de este mundo, sino por nuestro mismo Jesús. Porque dice que Él conoce los anhelos de tu corazón. Y yo oí un testimonio de una persona que fue al cielo y que vino, y él dice: hay mansiones en la ciudad, pero también hay cabañas en el bosque afuera de la ciudad. Y él dijo esto, y yo vi personas que no solo tenían su mansión en la ciudad, sino también tenían una cabaña afuera en el campo. Y podían ir al campo y volver a la ciudad. Y usted puede imaginarse eso, hermano. Y yo luego le dije: Señor, yo mi sueño aquí en la tierra ha sido una casa de campo. Ese es mi sueño. Toda la vida con 2 caballos, 2 vacas para que ordeñarlas y unos cuantos pollitos y algo hermoso. Y yo desde ahí, cuando vi eso, yo dije: Señor, yo quiero mi mansión en la ciudad, pero también quiero una casa en el campo. Porque tus sueños son los sueños del Señor. ¿Y qué importa si no se logran en este mundo? Porque aquí lo que logremos es pasajero. Lo que acumulemos en este mundo, aquí se va a quedar. Hubo un hombre muy famoso que murió y dijo: cuando me entierren, quiero que mi caja me entierren. Y dio condiciones, pero una de ellas dijo: que una de mis manos vaya fuera del féretro y que lleve una piedra o oro o algo así. Y le dijeron: ¿por qué? Para que el mundo vea que esta vida es terrenal. Y aunque logré muchas cosas con mi mano, me fui sin nada. Y que aún esa piedra preciosa, lo que representa todo lo material que logró, se queda en este mundo y no me lo puedo llevar. Y a veces nos preocupamos más por lo que vamos a hacer en este mundo que lo que va a ser de nosotros en el otro mundo. Pero para poder llegar allá, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Él aquí. Yo nunca voy a llegar allá si no hago la voluntad del Señor, ¿sí o no? Siempre lo hemos sabido, pero ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad del Señor si yo no voy renovando, cambiando mis pensamientos a la manera de Dios, a la manera de lo que Él piensa, porque Él ya sabe cuál es la voluntad para Silvia Luis, Él sabe cuál es la voluntad para Ángel, para mi hermano, para sus esposas, para cada uno de ustedes. Él tiene un plan divino, y el plan de él, no, el hermano Noel, no es el mismo al plan que Dios tiene para mi hermano Ángel, y el plan que Dios tiene para su hija tampoco es el mismo para mi hermana. Aunque sean mamá, la hermana María y su hija, no es el mismo plan. Por eso cada uno de nosotros tenemos que conectarnos con Él para conocer su voluntad. Y la voluntad de Él sabemos que es buena, es aceptable y es perfecta. Mi manera de pensar es tan imperfecta, porque a mí se me pueden ocurrir ideas y regar la gacha, ¿sí o no? Pero la manera de pensar del Señor es perfecta. Ay, pastora, pero ahora dígame, ¿cómo conozco la voluntad y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Qué bueno que me pregunta mi hermano Noel, porque ahora le contesto. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Bien fácil, aquí está. Y lo lindo, lo más lindo del Dios que nosotros servimos es que
Moisés nos la dejó escrita en un manual de vida, que no es el Corán, no es el de los mormones, el libro de Mormones, que no es la Atalaya, no es libros de filosofía, es simple y sencillamente, y comprobado está, la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a ayudar a renovar nuestra mente. La Biblia nos ha enseñado que la palabra cambia, la palabra libera, la palabra restaura, la palabra nos guía, la palabra nos enseña. La palabra es lo que necesitamos. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? Lee la palabra. ¿Quieres conocer más profundamente y más personalmente la voluntad del Señor con Él? Hazte bien cuate de Él. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron en su vida un mejor amigo? Ya sea para bien o mal. Mi amiga Rocío, la que le corté el pelo una vez y casi me mata. ¿No les he contado esta historia? Otra vez casi me cuesta la vida, queriendo hacer algo que no había sido llamada, queriendo adoptar un don que no era mi don. Yo trabajé con un muchacho, le llamaban la Huicha. ¿Y sabe qué? Él había trabajado en Televisa, un estilista que nos dejaba bellas. No, hombre, nos maquillaba, nos peinaba y ahora sí que nos dejaba hasta más bellas. Y en unas vacaciones de verano, yo trabajaba como prefecta en una escuela federal, muy joven, y en las vacaciones me dice la Huicha: vente a trabajar conmigo, manita, tú peinas y yo corto y más gente. Y me enseñó a peinar, y de veras aprendí a peinar muy bonito. Pues del tiempo que yo estuve pasando en esa estética, eran 2 meses de verano, y yo veía cómo este muchacho cortaba el pelo así. ¿Nunca han visto cómo cortan el pelo? Y que usted dice: ay, pero si se ve que es re fácil cortar pelo. ¿Sí o no? No lo ha visto usted. Mira, yo lo veía con una fineza. Yo decía, yo puedo. De todos los días que pasé con él, se me metió en la mente que yo podía cortar el pelo como él. Imagínense, él había trabajado en Televisa. Entonces, un día llego a mi casa y dice mi papá: ahorita venga, hija, voy a cortarme el pelo. Y dije: de aquí soy. Le digo: papi, yo te lo corto. Ya aprendí a cortar el pelo como la Huicha, y como ellos sabían que yo estaba ahí de metiche trabajando, pues se la creyó mi papá. Por eso tenemos, este es un ejemplo de no creer las palabras de todo el mundo. Investigue, pregúntele al Espíritu Santo, pregúntele al Señor. Y dice mi papá: ¿seguro, hija? Sí, papito, siéntese. Y yo bien contenta porque dije: aquí empiezo mi práctica nueva, voy a cortar pelo. Y que empiezo a cortarle el pelo. Cuando acabé, mi papá tenía campos de aterrizaje por donde quiera. Toda la cabeza había así circulitos por donde quiera, porque le veía más pelo acá, iba yo y le quitaba allí, y luego se me iba hasta abajo, y luego, chicos, ahora tengo que cortarle más para compensar. Entonces le metí unas tuzadas a pobre de mi papá, pero yo le quería hacer como la Huicha hacía. Y es fácil, yo puedo. Y quise desatar en mí un don que no era mi don. Y sabe que cuando terminé, que se ve mi papá, no, estaba enfurecido. Gracias a Dios que el pelo vuelve a crecer. No, mi papá se enfureció, me dijo el todo. Se fue y dije: es el primero. No me puedo dar por vencida. Yo siempre he sido una persona difícil de darme por vencida, hasta aunque la esté regando. Siempre fue una persona dedicada. Yo dije: pues qué, siempre dicen que es la experiencia, ¿sí o no? Y yo siempre he sabido. Por eso sabemos que el diablo es diablo por viejo, no por sabio. Es el tiempo de practicar con el hombre. Nos conoce tan bien que a veces nos conoce mejor que a uno mismo. Y yo erróneamente dije: pues no le
ser la primera víctima. Dije, echando a perder se aprende. Así es que, ¿cuál es el problema? Pues no les miento, a los pocos días mi hermanito Tabito me lo puso el Señor ahí de pechito. Me dice, mana, ahorita vengo, voy a ir a cortarme el pelo, y eran de esos casquetes cortos. Y pues yo dije, también de aquí soy. Le dije, no, mano, ¿por qué? Si yo ya corto el pelo como la huicha. Y dije, ¿de veras? Y claro, como ellos sabían que ya llevaba como un mes yo ahí de metiche en la estética, pensaron, pues sí, ya la enseñó. Que se sienta mi hermanito y le pasó lo mismo que a mi papá comenzó. Cuando acabé con mi hermano, ¿y cuántos sabemos que así nos hace el enemigo? Así nos engaña el enemigo. Y que termino con mi hermano, hermanos, no, hombre, estaba furiosísimo, pero no tanto para asustarme. La tercera fue la donde ya decidí darme por vencida, porque casi me cuesta la vida. Resulta que pasan días y un día mi amiga inseparable, éramos mejores amigas, se quedaba a dormir en mi casa, yo en la casa de ella, compartíamos. Sus papás, si le daban dinero cuando yo estaba ahí, me daban dinero a mí, los míos no, pero los de ella sí. Yo me quedaba a dormir, comía en su casa y ella en la mía, veníamos de las fiestas, si iba para mi casa o yo para, dependiendo dónde fuera la fiesta. Pues hermanos, un sábado llega y me dice, párate, llegó bien temprano, todavía yo estaba en cama, párate, ándale, vamos, voy a ir a que me corte el pelo la huecha, acompáñame. Y yo dije, la tercera que me pone de pechito. Y yo dije, mi mentalidad era, echando a perder se aprende. Y este es un gran ejemplo de que a veces esto, gracias a Dios, el pelo vuelve a crecer, pero es un gran ejemplo de cosas que queremos hacer en nuestro propio entendimiento y podemos hasta dañar a alguien. Vimos la historia de David, amén. Y le dije, no, ¿para qué? Yo te lo corto, manita, siéntate, tú sabes que trabajo con la huecha y ya me enseñó a cortar pelo. Y en ese tiempo éramos medias mal habladas, ¿verdad? ¿De veras? Sí, de veras, tú siéntate. Yo no era tanto, pero ella sí. Pongo su saco mis tijeras, que ni siquiera eran tragueras profesionales. Eran unas que estaban ahí en mi casa por años. Y que empiezo. No, pues ahora ya me pasé para acá, ahora hay que cortarle más acá. Que quede emparejado. Contarle la historia que la dejé toda tusada, pero no tanto como a mi papá y a mi mamá. Sí me foré un poco. Y entonces cuando yo termino de cortarle el pelo, yo estaba súper espantadísima, porque conocí a mi amiga y su carácter. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, peinado. Hermanos, no me lo va a creer, que empiezo a peinarle como para peinar, si era yo muy buena, peinaba igualito que la huecha. Comienzo a peinarla, hermanos, que cuando acabé con ella, dije, wow, hasta parece que sí se lo corté bien. Y yo dije, y que traigo mi espejo bien orgullosa, y le digo, mírate, manita, de veras, ya cortas como la huicha. Y mire, todo esto trae una gran enseñanza. Se fue feliz, pasamos el día, que no cree que yo andaba así. Dije, mañana que se va a enterar de la tragedia. Pues al otro día, mis hermanos, en la mañanita, bien temprano, yo todavía estaba en mis dulces sueños, cuando oigo que abren la puerta y era de metal, pum, se estrelló la... ¿Dónde está esa tal por cual? Hermanos, yo me aterroricé, me metí abajo de las cobijas, pateó la puerta de mi cuarto, así era mi amiga, pateó la hija de tu mamá, póngale ahí. Mira lo que me hiciste. Yo no quería mirar. Por eso ahí desistí, hermanos. Fue mi último corte, fue mi debut y despedida. No, yo sinceramente creí que me iba a golpear. Yo desde que entró a mi casa, yo estaba segura que me iba a golpear. Y como yo siempre fui muy tonta para los golpes, entró a mi cuarto, me jaló las cobijas porque estaba así, ella implorando ayuda del cielo. Me quitó las cobijas, me
dijo hasta que se cansó y ya después me dice, órale, levántate, vámonos, a que me arregle el pelo la huicha. Ya no dijo a que me corte, dijo a que me arregle el pelo la huicha. ¿Cuántos de nosotros hacemos regadas tan grandes y luego tenemos siempre que volver al modelo original a pedir ayuda? Porque a mi mente llegó el pensamiento que yo podía ser como la huicha. Había trabajado en Televisa cortando pelo a los artistas. No sé cómo llega a mi pueblo y era el estilista de los ricos y todos los que queríamos ser, ¿verdad? Y nos dejaba hermosamente. Y un mes que pasé con él, ni siquiera me enseñó, yo viendo, pensé que lo podía. Y a veces nos podemos desviar pensando que ya podemos hacer algo para lo cual todavía no estamos listos y podemos lastimar a alguien. Gracias a Dios que el pelo volvió a crecer. Pero de igual manera cometemos esos errores porque a mí algo me dijo o yo en mi mente imaginé, pensé que yo ya podía ser como este estilista que era buenísimo. Hermanos, ahí me tiene con toda vergüenza y todo. Ahí vamos con la huicha. Llegamos a su estética y cuando la huicha la vio, no podía ni hablar de la risa que tenía y le empieza a agarrar y le decía, qué burro te mordió. Y cuando le dice Rocío, es que esta tal por cual me dijo que ya cortaba el pelo como tú y me dejé. No, la huicha le tenía una risa hasta cayó al suelo. Literal estaba tirado acostado y le hacía muriéndose de risa porque oyó que yo le dije que ya cortaba el pelo como él. Hermanas, después no les juro, después como de media hora, una hora que logró calmarse, ya le lavamos el pelo y ya le hizo el corte, se lo arregló porque había cortes rapaditos en ese tiempo y el copete largo. Y le hizo un corte muy bonito y nos salvó el día. Pero se da cuenta esta historia, esta la he contado a mucha gente. Ese fue mi debut y despedida como estilista. Hay cosas que nosotros no somos llamados a hacer, pero hay cosas maravillosas igual. Yo quise hacer lo que él hacía, pero no era mi don. Pero algo erróneamente me dijo, ya estoy lista y puedo hacer lo que él hace. Y de verdad me acuerdo de cómo entró Rocío y que fue tanto el susto que por eso no quise volver a hacerlo, porque yo dije, para la próxima me matan, alguien sí me va a dañar o me va a golpear. Pero quise tapar mi error con otro don que sí tenía, que era el de peinar. Y por un día, hermanos, ella andaba feliz y se le veía como si fuera corte de la huicha. ¿Por qué? Porque yo peinaba como él me enseñó y peinaba igualito que él. ¿Me entiendes? No podemos cruzarnos, o quizás si yo hubiera decidido entrar a una escuela a aprender, otra cosa hubiera sido. A desarrollarme, a pasar un proceso, porque se tiene que vivir un proceso para todo. Pero esos procesos en nuestra vida, como acabamos de leer aquí en la palabra, nos enseña que no nos adaptemos a las cosas de este mundo, sino que transformemos nuestra manera de pensar, dice la palabra, a través de la renovación de nuestra mente, para que podamos ver cuán buena es la voluntad de Dios. Mire, mi amigo Luis pudo haberme dicho, esta quiere usurpar mi lugar, ya no quiero nada con ella. Si eso quiso hacer pasar por mí, vino a aprender algo, ahora me quiere quitar los clientes. Pero su bondad de Luis y el amor que sentía como amiga hacia mí, lo más que le causó fue gracia. Tanto que él estaba tirado, literal, se acostó en el suelo. Era tanta la risa de ver a Rocío, pero donde más casi se desmaya de la risa es cuando le dijo Rocío, es que esta dijo que ya presa cortaba igual que tú. Y él me voltea a ver y me hace, ja, ja, ja. Pero
para conmigo y el amor que sentía para conmigo, ¿por qué otro hubiera visto eso como una traición, sí o no? Y si nos ponemos a pensar, me pudo haber hasta despedido y no lo hizo. Porque ese muchacho teníamos una relación, una amistad muy fuerte y él me amaba y yo lo amaba como mi amiguito. A veces visitaba mi casa. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que voy a hacer aquí en este mundo? Si, como dice la palabra, tengo que conocer la voluntad de Dios, pero no puedo conocer la voluntad de Dios si usted y yo no renovamos nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios si yo no la conozco a través de leer, escudriñar, estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo? Solamente conociendo su palabra de Dios. Y ahora sí quiero, porque este versículo es tan importante, subráyelo, memoríceselo. Yo y usted no podemos conocer la voluntad de Dios si no transformamos, restauramos nuestra manera de pensar. ¿Qué es restauración? Cuando nosotros nos vayamos de este lugar, vamos a tener que restaurar este cuarto a como nos lo dieron originalmente. Y para que eso suceda, ¿qué vamos a tener que hacer? Tirar ese muro, tirar el muro de allá, volverlo a pintar y dejarlo bonito, limpio, restaurado, como cuando nos lo dieron. Sí podemos ser restaurados, sí podemos volver al plan original que Dios tenía para cada uno de nosotros. Sí se puede, pero solos no podemos. Número uno, si la salvación no hubiéramos podido venir al inicio de este conocimiento, salvación. Número dos, conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra de Dios y a través de tener una relación bien personal con Él, porque a veces yo quiero saber algo, oro y Él me habla. Si le digo que no oigo la voz audible del Señor, le miento. A veces no la oigo audible, a veces es una vocecita como que dentro de mí. A veces es como que me deja caer el bulto así como un abierto, ¿cómo se llama? Un saco me cae y ya sé lo que Él quiera, o se comunica y ya sé cuál es su voluntad, lo que me está diciendo que tengo que hacer. A veces siento que tengo que ayunar especialmente, pero yo sé que fue Él. Como cuando me llamó a hacer los 3 días de ayuno en pura agua, 3 días. Yo supe que fue Él. Y como la confirmación es que oro, le ofrezco el ayuno, le digo, ayúdame a través de esos 3 días. Y puedo sentir su ayuda. Y no me doy por vencida y terminé 3 días. Y vino el Señor y me habló y me dijo que sean 7, no 3. Bueno, es mi segunda vez que el Señor me pide audiblemente hacer un ayuno de 7 días. El primera vez me dijo 7 días y yo entré sabiendo 7. Esta vez lo hizo así como más suavecito. 3 y empiezo 3 días en pura agua y luego me dice 7. Pero lo más maravilloso de esto fue que los 4 días siguientes fueron más fácil que los primeros 3 días. Y ahí es donde supe que era Él. Verdaderamente su voluntad. A veces su voluntad Él te la va a comunicar a través de su palabra y en otras ocasiones te la va a comunicar audiblemente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nosotros oímos la voz de Él, así dice la Biblia, dice que sus hijos, sus ovejas oyen su voz y no la de un extraño. Yo no sé usted, pero usted comienza a reconocer la voz del Padre. Si usted trae a Kira y a Aaron, usted los traje, les venda los ojos y ponemos a todos los varones que le digan formados, hijo, ven Aaron, él va a decir, ese no es mi papá, ¿sí o no?
Y luego Román, hijito, ven para acá. Él va a decir, no. Aunque el abuelo le diga, venga para acá, hijo, también va a decir, no es mi papá. Pero cuando Luis les hable, pase lo que pase, ellos van a saber en una forma tan exacta que ese es el papá de Aaron. Que cuando él te habla, como cuando me dijo, deja el arma, y yo dije, diablo mentiroso, lo dije. Y pasaron unos segundos y me empecé a carcajear y dije, es que no fue el diablo, fue el Señor. Porque uno puede reconocer la voz del Padre cuando tú la escuchas aquí en tu mente o en tu corazón. Entonces, mis hermanos, por eso es tan importante que en esa relación tan personal que Él quiere tener contigo, porque no fue que tú quisiste. Dice que Él nos buscó antes de que lo buscáramos. Él nos amó antes de que lo amáramos, ¿sí o no? Yo ahora no puedo decir, ay, es que soy muy buena, oigo la voz. No, fue por puro amor y pura misericordia, porque Él me buscó primero. Yo no lo busqué, Él me buscaba y yo fui cabeza dura. Y yo no quería, me gustaba el mundo o lo que estaba viviendo sin saberlo. El diablo me engañaba y yo no quería venir. Pero cuando vine ahora digo, ¿por qué no llegué antes, Dios santo? ¿Cuánto me robó el diablo? En todo. Fue una cabeza dura, pero ahora que lo conozco, yo le digo, aunque me hicieras tú así, yo de aquí no me voy. Pero gracias a Dios Él jamás. A veces somos nosotros los que le damos la espalda a Él. Él nunca dice que nos dejará ni nos abandonará. Él es fiel, dice su palabra. Y mire, va más allá, dice, cuando nosotros llegamos a ser infieles, o sea, no fieles, Él permanece fiel, ¿sí o no? ¿Sabe usted que en la cárcel es cuando mucha gente conoce a Cristo? ¿Sí o no? Pero salen nuevamente a la Matrix y se vuelven al mundo. Porque es en los momentos más duros que abrimos nuestro corazón. Y algunos pertenecemos, pero muchos se vuelven al mundo. Pero lo lindo de eso es que ya están marcados y el Señor ya los marcó. Y a que anden de cabeza dura, tarde o temprano volverán. Pero la mayoría no van a volver en buena forma, van a volver quebrados, van a volver en una manera que aquel mundo nos los aporreó, les dio, porque así fue, esa es mi historia. Yo no fui a la cárcel, pero el Señor me buscaba, y cuando vine a Cristo, vine aporreada en miseria económica, espiritual, familiar y de todo. Pero cuando sabemos que el Señor no es como nosotros, Él no lleva una libretita y no escribe lo que tú le hiciste, cuánto lo rechazaste, cuánto lo dañaste, porque Él le duele, Él llora por nosotros. Pero cuando llegamos nuevamente, Él dice, como el Padre que esperó al Hijo pródigo, nos espera con ese anillo que nos marca y nos dice, ahora eres mi hijo para siempre, que quita las ropas sucias, miserables que el mundo nos había puesto y nos vuelve a traer a casa. Dice que el hijo, siendo de un hogar maravilloso, bueno, prosperado, andaba comiendo las sobras de lo que comían los puercos, hasta que un día, ¿qué dice la Biblia? Pensó. Hasta que un día pensó y se iluminó en la mente, ¿qué estoy haciendo comiendo albarrogas cuando en la casa de mi padre hay comida de sobra? ¿Qué estoy haciendo aquí de sirviente cuando aún los siervos de la casa de mi padre viven más decentemente y tienen mejor vida que lo que estoy viviendo? Y en su mente dice la Biblia que pensó y dijo, es tiempo de volver a casa. Y cuando volvió a casa, él esperaba que a lo mejor el padre le dijera, para que se te quite, ahora vas a ser un siervo, un criado, para que se te quite, ahora a ti ya no hay nada para ti. Pero esa es la diferencia entre la manera de pensar del hombre
y la manera de pensar de Dios, porque cuando Él regresó, en lugar de rechazo hubo aceptación. En lugar de decir te lo dije, le dijeron. Es más, dice que el padre, antes de que llegara su hijo, él salió corriendo. Eso me dice que el padre todos los días miraba al horizonte esperando a su hijo perdido, porque ese día lo vio y lejos de rechazarlo, enojarse, estuvo feliz porque dijo: mi hijo ha vuelto a casa, y lo recibió con los brazos abiertos. Le puso un anillo que lo marcaba y le decía: mi hijo eres tú. Le quitó esas ropas espirituales cochinas, sucias, y le puso un vestido blanco. Y dijo: maten al, que era pues, becerro o cabra o vaca, ¿verdad? Al cordero más gordo. Tanto que hizo enojar al hermano. Y le mataron el cordero más gordo y dijo: hoy hay fiesta, porque mi hijo estaba perdido, pero ha vuelto. Mi hijo estaba en tinieblas, pero ha vuelto a la luz. Mi hijo no podía mirar, pero ahora mira. Mi hijo no podía amar, pero el amor ha vuelto a su corazón. Mi hijo había sido destruido en el mundo, pero hoy nuevamente lo vamos a levantar, tal como lo hizo el Señor con nosotros. Y por eso estamos aquí en un nuevo caminar con Él, para nunca más alejarnos del Padre, porque ya en el mundo el hijo pródigo vio lo que había y no había nada bueno. Yo en el mundo no vi nada bueno más que dolor, tristeza, tanto que el diablo me quería matar. Allá hay muerte, destrucción, pérdidas. Pero la Biblia nos enseña que con el Señor todo es ganancia. Aunque perdí mi carro, aunque perdiste tu carro, porque se lo entregaste al Señor, viene una ganancia espiritual, porque la Biblia dice: no hay nada que perdamos por el Señor que Él no nos lo vuelva a restaurar. A lo mejor no en un carro, pero en una forma espiritual, en una manera que el Señor te maduró, te creció, te dio un nuevo entendimiento, una nueva enseñanza. Y le digo una cosa: ese es el lugar donde queremos estar. Ese es el lugar donde queremos mantener nuestra mente. No dejes que tu mente se distraiga. A mí me quiso entrar el dolor y la tristeza hace 2 días que me enteré que mi tía murió. Pero estoy maravillada porque hace unos años o meses todavía ya yo hubiera llorado. Pero esta vez me acordé, porque ¿sabes qué fue lo primero que se me vino a la mente? ¿Dónde se fue mi tía? Y dije: no. Si conoces a tu Padre, conoces la respuesta. Y yo misma me hablé y dije: yo sé que tengo una promesa. 20 años orando por mi tía Pina, sus hijos por nombre. No, conozco a mi Dios, conozco la mano de mi Dios, conozco sus respuestas, conozco cómo actúa, conozco cómo Él obra. Y Él es fiel. Y me vino una paz que no les puedo describir, que me quedé bien contenta. Y solo dije: gracias, Señor, por la vida de mi tía Pinita. Yo sé dónde está, gracias. Y desde ayer, a veces quiero entrar al Facebook a ver qué está pasando, que ya se organizan, porque mi familia es muy unida. Ahora ya no es café y pan, déjenme les cuento. Ahora cada noche dan antojitos, que hojaldras con mole, que sopes. ¿Sabían eso? Yo no. Hasta el último, que cuando mi hermano Gera murió, ¿cómo? ¿Que no era pancito y café? Oh, no, ya no. Ahora todas las noches son manjares. Y aparte tu gelatina o arroz con leche o lo que haga. Y a nosotros nos tocó las hojaldras. Una noche a mi familia dije: ok. Fuimos parte de eso, pero a la hora del rosario yo ni entraba, me quedaba acá en la área de afuera.
porque no me interesa eso que torre de marfil, torre de que no sé qué, torre de cobre o torre. Y yo digo, ¿y eso qué? Ahora me da risa, pero respeto para no dar un mal testimonio. Y como no cabían adentro, pues acá en el patio ahí me quedaba yo. Entonces, y yo oigo ahora esos rezos y me da dolor y me daba dolor y tristeza y decía, Señor, pérdida de tiempo, pero es cultura, es lo que nos enseñaron. Y cierro con esto. Una mujer, una señora, viene su hija y le pregunta por qué iba a hacer una carne, y sacó su olla, la señora grande, y sacó su carne y le quitó con un pedazo de carne así y la tiró, carne buena, y la tiró, y le dice a su hija, oye mami, ¿por qué le quitas un pedazo de la carne, un pedazote, y lo tiras? Y dijo, pues no sé, hija, así me enseñó tu abuela. Ay mamá, pues vamos a preguntarle, mucha carne que se tira. Y le preguntan a la abuela, oye abuelita, ¿por qué cuando hacen esta carne específica antes de cocinarla, le quitan un pedazo y la tiran? Y dijo la abuela, pues la verdad yo tampoco sé. Mi madre así me enseñó y pues así lo hago. Y por suerte todavía vivía la bisabuela. Y van con la bisabuela a su casita y le dicen, oye abuelita, ¿por qué cuando hacemos este guiso siempre le quitas un pedazo y lo tiras y es mucha carne que se tira? Y le dice la bisabuela, es muy fácil, es que mi ollita era muy pequeña y no me cabía la carne, pues yo le tenía que tirar un pedazo. Ridículo. ¿Y cuántas cosas hacemos por malas enseñanzas, por tradición? Ella sí tenía un propósito al cortar la carne, porque la tenía que hacer al tamaño de su ollita. Dice, es que mi ollita era muy chiquita y no me cabía, yo le tenía que quitar un pedazo. Entonces la hija siempre vio que lo cortaban. Y ella dijo, pues es que la receta va así, ella le cortaba más o menos el mismo pedazo, aunque la olla de ella ya era grande y le caía todo. Pero a veces, aunque usted no lo crea, practicamos en nuestra vida y hacemos cosas por malas enseñanzas que nos enseñaron, que vimos, que las pensamos y las asimilamos aquí en nuestra mente. Y todo lo que tú pienses, todo lo que tú piensas una vez que entra, baja a tu alma, se convierte en sentimiento y ese sentimiento se va a convertir en una acción. Todo pensamiento conlleva una acción y cada acción conlleva una reacción, ya sea buena o sea mala. ¿Ve que cómo se va dando? Y cuando pensamos ya de esa manera, nos damos cuenta cuán importante es nuestra manera de pensar. Usted lo que es ahorita y tiene, no es por lo que hace, es por lo que piensa. Porque todos sus pensamientos, una vez que entraron y se convirtieron en emociones, esas emociones se transformaron en una acción. Y esa acción va a desencadenar una reacción para mi bien o para mi mal, para mi bendición o para mi maldición. ¿Se da cuenta cuán profundo es esto de la manera de pensar? Y vamos a cerrar ya, porque esto está muy bueno, pero lo continuamos el domingo. Vamos a ponernos de pie porque sin querer me pasé un poquito, perdónenme, pero les voy a dar un chicle a todos los que acabamos de pensar. Cierren sus ojitos. Y no sé, Dios me estuvo hablando mucho de todo esto y por eso yo lo sentía tan profundo. Papito lindo, nos vamos de aquí, pero no de tu presencia. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre.